Buenas noches, Dios les bendiga. Agradecemos a Dios el honor de estar en su casa, de estar en su presencia, de poderle adorar, alabar, de poder compartir. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 133:1. Es un tiempo para disfrutar algo muy diferente a la rutina diaria de la vida. Un tiempo de valor espiritual donde nos fortalecemos. Podríamos bien llenarnos del Señor. ¿Y por qué digo podríamos bien? Porque muchas veces estamos y no necesariamente nos llenamos. Y este es un tiempo para aprovechar definitivamente, cada quien por sí, porque la vida espiritual es un asunto personal con Dios, ¿verdad? Sean todos bienvenidos, agradecemos a Dios la bendición de su presencia. Quiero recordar algunos avisitos. Próximo sábado, si Dios lo permite, tenemos la actividad de matrimonios a la 1 de la tarde en Los Robles. Próximo sábado a la 1 de la tarde en Los Robles. Si hay parejitas que todavía no se han anotado, hermanito Roberto, ¿qué se me hizo? Allá está, pónganse de pie, hermano, vuelvan a ver a Roberto. Ese es el que toma datos, así que lleguémonos a él, ¿verdad? Y digámosle, hermano, yo quiero ir a la actividad de matrimonios. ¿Qué hay que pagar? Nada. Aquí no cobramos por las actividades, programas o actividades. Nuestro deseo es que los creyentes crezcan, aprendan, que el Señor nos enseñe a vivir la vida que Él planeó y que enseñan las Escrituras. Así es que ahí está la invitación. El domingo continúa el prebautismal. Aquellas personas que habiendo creído en Cristo aún no han dado testimonio público a través del bautismo, pueden integrarse a partir del domingo a las 9 de la mañana. También no olvidemos que llegaron Biblias, que llegaron los himnarios para aquellos que necesitan himnarios de música o Biblias. Allí también entenderse con el hermano Roberto. Y no olvidemos que hay una canasta aquí de víveres. La idea de esa canasta de víveres es poder ayudar a los hermanos que pasan por alguna necesidad. Aclaramos, eso es ocasional. Nuestra ayuda es ocasional. Solo damos una ayudita para que en esa semana el hermanito se acomode y pueda seguir, ¿de acuerdo? Eso debe ser la fórmula de las ayudas sociales de la iglesia. También recordamos que allí están los roles que pertenecen al segundo trimestre, el rol de dirección, de música y de predicación también. Le debo una disculpa al hermano Manfred. Por alguna razón, hermano, se me escapó 2 meses. Le pasó al hermano Víctor, pero cuando vi el asunto ya estaba en el 3er trimestre y ahí aproveché para ponerlo, pero vamos a ver. Los hermanos que están en los roles a veces por ocasiones no pueden. Entonces, por favor, aprovechenme a Manfred al máximo. Alguien no puede, llame a Manfred, por favor. Y le ruego me disculpe, eso es ya un efecto de los 70 y tantos, ¿verdad? Bien. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Allí tenemos una pareja que nos visita. Les saludamos en nombre de Cristo. Atrás hay un varón también. Les decimos bienvenidos. Es un honor que estén con nosotros. Tal vez alguien pudiera facilitar allí una Biblia. Atrás hay Biblias, ¿verdad? Pueden ayudarnos con esto. 1 Corintios capítulo 9, leemos del verso 24 al verso 27. Nuestro tema,
Coronas de Dios para el creyente. Es lo que venimos hablando ya de muchos días. Y seguimos en ese tema. Coronas de Dios para los creyentes. Leemos en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al verso 27. Una vez que lo tienen, nos ponemos de pie, por favor, por tratarse la palabra del Señor. Dice así la santa, bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que el Señor nuestro Dios nos añada bendición con su palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, muchas gracias por esta noche, gracias por todos los presentes, para quienes te pedimos los bendiga, los ayudes conforme a las necesidades que en ellos hay. Que los ayude, Señor, sobre todo a poner y a mantener la mirada en Cristo. Que los ayudes a pelear cada día la buena batalla de la fe e ir adelante en pos de ti conforme a tu voluntad, conforme a las enseñanzas de tu palabra. Te ruego, Dios, que ayudes a los hermanos en todas sus necesidades. Aún no te olvides de las necesidades materiales o las necesidades de salud que tienen los hermanos. Y aún te ruego, Dios, por mi hermana Hilda, para que tú la ayudes, Señor, y sobre todo oramos para salvación. En esta noche queremos ponernos en tus manos, rogándote, oh Dios, que nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos dé una actitud reverente, atenta, abierta, sumisa a la voz de tu palabra, para que tu palabra haya cabida en nosotros, para que tu palabra corra y sea glorificada. Y por favor, buen Dios, usa a tu siervo, que es solamente un instrumento en tus manos. Úsele para tu gloria y para nuestra bendición. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Este es un texto maravilloso. Nos presenta la escena de los deportistas, donde todos se preparan en una forma disciplinada para emprender una carrera o para cumplir con alguna disciplina. Y el Señor usa esto como ejemplo para desafiar la vida cristiana, no solo a prepararse para la carrera cristiana que tenemos por delante, sino desafía a buscar el premio, a buscar el galardón, a buscar la recompensa. Nadie corre a ver qué pasa, a ver si llego. No, el objetivo es llegar a la meta y lograr el premio. Y el Señor llama a los creyentes a poner lo mejor de sí en su vida espiritual, a esforzarse por amor a su nombre, por agradecimiento. Cuán agradecidos debemos estar con Dios por la obra preciosa de Cristo. Sin Cristo no tendríamos ninguna esperanza. No importa cuán buenos seamos, cuántas obras estemos haciendo, ni qué religión tengamos. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Y a partir de Cristo hay un desafío a desarrollarse espiritualmente, a ser de bendición, a crecer, a servir. Y le pregunto, y esto de respuesta introspectiva, ¿lo estás haciendo?
porque esto tiene una repercusión. Esto tendrá un efecto y se verá eso en el tribunal de Cristo. Vámonos a 2 Corintios, por favor, solo para motivar, hermano, a una vida consagradita al Señor. Dice 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Mírenlo, por favor. Dice Dios que todos vamos a ir ahí, todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, todos los que han aceptado a Cristo, todos los que han recibido a Cristo como Salvador personal. Vamos a ir al tribunal de Cristo. Allí no se va a juzgar el pecado, porque el pecado se juzgó en la cruz del Calvario. El que recibió a Cristo fue limpiado de sus pecados. Eso dice Hebreos 10:17, solo para recordar. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y dice el 18, porque donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Lo cual indica que la obra de Cristo es única, es perfecta y es suficiente. Y el que en Él cree, no solo es limpiado de todos sus pecados, sino que recibe de Dios el regalo de la vida eterna. Ahora bien, ¿qué se va a juzgar en el tribunal de Cristo? La vida cristiana. Cómo hemos vivido, nuestro esfuerzo, nuestro interés, nuestra dedicación. Dice la palabra del Señor, verso 10, porque es necesario. ¿Quién dice? Dios estima, es necesario que todos vengan, uno por uno. ¿A dónde? Al tribunal de Cristo, dice la palabra, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí no se habla de pecado, ese sea bueno o sea malo, no se habla de pecado, se habla de calidad. Y la misma idea está en 1 Corintios 3, habla de calidad. Entonces a veces hacemos las cosas a empujones, a veces vamos por la vida cristiana a empujones. Sí, a veces nos cuesta servir, congregarnos, leer la Biblia, orar y vamos por inercia a veces, ¿verdad? Entonces eso no es bueno. Y eso se verá ¿dónde? En el tribunal de Cristo, la calidad de vida. No la salvación, sino la calidad de vida ahora en Cristo. Allá volvámonos a 1 Corintios, por favor, capítulo 3. O vamos a 1 Corintios capítulo 3, que encierra la misma idea. Le dice a todos los creyentes, no pongan la mirada en los hombres, no luchen entre ustedes, esfuércense por la obra. Y leo a partir del versículo 5, para que no pongan miradas en hombres. Ahí venían poniendo la mirada en Pablo, en Apolos, en Pedro. El Señor dice que no pongan la mirada en los hombres. Esperamos que hay buenos hombres, buenos creyentes, pero nuestra mirada no está en ellos, está en Cristo. Amén. La mirada debe estar en Cristo. Porque un día ese hombre nos puede fallar. Porque un día ese hombre el Señor se lo puede llevar y yo debo seguir adelante con la mirada puesta en Cristo. ¿Estamos claros? Importante. Muchos dejan de ser cuando alguien dejó de ser y no debe ser. Cristo permanece para siempre, amén. Y la mirada debe estar en Él. Y debemos seguirnos esforzando, esté fulano o no esté, porque la mirada no está puesta en los hombres, sino en el Dios vivo y verdadero. Amén. Dice el verso número 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Bueno, allí mismo responde, ¿qué es Pablo y Apolos? Alguien podría decir, es uno de los primeros discípulos, el, qué sé yo, apóstoles, pioneros de la iglesia, y exaltar un montón de verdades que pudieran desviar la mirada de las personas.
Fueron grandes hombres, no lo dudamos, pero nuestra mirada no está en ellos, está en Cristo. Dejamos eso claro. Y dice el verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Eran instrumentos en las manos del Señor. Tampoco operaban por sí mismos y lograron las cosas por sí mismos, sino el poder de Dios que operaba en ellos y los hacía efectivos y de bendición. Amén. Importantísimo, dice el verso número 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿A quién pertenecen la gloria, la honra y la alabanza? A Dios. Así es que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Entonces servimos para la gloria de Dios, con la mirada puesta ¿en quién? En Cristo, no en los hombres. Y dice el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, así que cada uno recibirá ¿qué cosa? La recompensa conforme a su labor. Esfuércese en Cristo, ponga sus dones y talentos al servicio de Él, deje huella en la iglesia. Sí, una huella de bendición, que si nos vamos antes que Cristo venga, nos recuerden con cariño, ¿sí? Procuremos ser de bendición en la iglesia, ser útiles, contribuir al desarrollo de la iglesia, al crecimiento de la iglesia. Para eso nos trajo el Señor, amén. La palabra del Señor dice... Vuelvo a leer el verso 8, el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la diferencia entre siervo y siervo? Y no debemos hacer diferencia entre diáconos, pastores, maestros, músicos, directores y el que barre y que limpia. ¿Cuál de todos es más? Todos somos iguales. Servimos al Dios vivo y verdadero. Dice el verso 8, verso 9, porque nosotros somos ¿qué cosa? Solo eso somos. Dios nos dio la bendición de ser colaboradores. Óyeme, tampoco nos necesita. Él es soberano y autosuficiente y todas las cosas las puede hacer. ¿Cierto? Pero nos bendice en ser colaboradores suyos dentro de la obra. Qué bendición para usted y para mí. Colaborar con el Dios Altísimo. Oye, en el cielo hay querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Pudiera usar todo ese ejército para hacer su obra, pero no. Nos sacó del pecado, nos añadió a la iglesia, quiere usarnos para su gloria como sus colaboradores. Por favor, no descuide el honor de servirle al Señor. Dice el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, cuídese lo que está haciendo. Cuídese en lo que está haciendo. Asegúrese que es bueno, es para la gloria de Dios. Que deja huella, que es de bendición. No lo haga porque eres muy hábil, muy diestro, porque aprendió bien la mecánica, no. Hágalo por amor al Señor, en el temor del Señor, por agradecimiento. Hágalo con gozo. Amén. Es para el Señor. Sí. Así es que dice la palabra del Señor. Pero cada uno mire cómo edifica encima. ¿Qué calidad estamos edificando en Cristo? ¿Cuál es nuestra vida cristiana? ¿Qué tan temerosos somos? ¿Qué tan fieles? ¿Qué tan obedientes? ¿Qué tan dispuestos? ¿Qué tanto nuestro tiempo está dispuesto para el Señor?
Otras veces estamos de repente llenos de excusas, de peros, de trabas, que nos están robando bendición que ahorita no es cuantificada, será cuantificada en el tribunal de Cristo. Y allí sí veremos las pérdidas de lo que no aprovechamos, de lo que no hicimos. Por eso estamos trabajando un tema como este, porque el creyente debe moverse en Cristo, debe esforzarse en Cristo, debe darse en favor de la obra del Señor, así como Cristo se dio en favor nuestro, que podamos corresponder a la gloriosa obra de la cruz. Dice el verso 11, para romper con todo tipo de falsas doctrinas, no es por obras, no es por tener la mejor religión, no es por moralidad. Sin embargo, no nos descuidemos porque el testimonio es importante, estamos claros. Pero esto no es lo que hace posible nuestro fundamento. Dios estableció un fundamento y sobre él debemos edificar. Usted fue traído a Cristo, está en Cristo para construir su vida en Cristo, para edificar su vida en Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo y las reglas de la gloriosa palabra de Dios. Y allí dice Dios cómo espera que usted edifique su vida en Cristo. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento del creyente? ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? ¿Cuál es la cabeza del creyente? Y no hay otro fundamento. Cristo fue el único que dio su vida en sacrificio por el pecador. En el mundo de las religiones no hay nadie, aparte de Cristo, que haya dado su vida por el pecador. Porque Dios ha establecido a Cristo como el único y suficiente Salvador. Aún Jesús lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay relación con Dios sin Cristo. Por eso predicamos el Evangelio, para que la gente acepten a Cristo como Salvador personal, porque sin Cristo no hay relación con Dios. No importa la religión que tenga, sin Cristo no hay comunión con Dios. Dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre, y eso bombardea todos los nombres del mundo religioso, porque es solo un nombre. Y dice Hechos 4:12, porque hay un solo nombre dado a los hombres, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de Cristo. Y dice también 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. De manera que usted construye su vida a partir del momento que recibió a Cristo. El Espíritu Santo está en usted para guiarle, para enseñarle, para ayudarle, para corregirle. Va a usar la palabra para confrontarlo y hacer ver cosas en las cuales necesita hacer cambios. Y si Dios nos dice y nos confronta que hay que hacer cambios, hagamos esos cambios, será para nuestra bendición. ¿Cómo está construyendo su vida en Cristo? Dice el verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y empieza a hablar de una edificación con materiales de calidad, con materiales excelentes, duraderos, que no le entran ni la polilla ni el comején, y si viene el fuego no los daña. ¿Qué calidad de vida cristiana está levantando en Cristo? Medite esto, por favor. Y si hay que mejorar, ¿cuál es la idea de estar aquí?
Venimos para mejorar, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos ayude. ¿A quién? A todos los que estamos aquí, incluido al pastor. Porque necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros. Amo Filipenses 1:6, donde dice, y el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios sigue trabajando en nuestras vidas, pero a veces somos difíciles, remolones, ¿verdad? Nos cuesta, nos rebelamos, peleamos, a veces luchamos contra la palabra. Y no luchamos contra la palabra, luchamos contra el plan de Dios para mi vida. Y el que pierde siempre soy yo. La palabra de Dios dice allí, verso 12, y si sobre este fundamento, ¿quién? Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y vienen materiales malos, yo no sé, una casa de paja, que no se le arrime una chispa, ¿verdad? Sí, sí. O de heno, o de hojarasca, heno, madera o hojarasca. Todo eso es combustible, pero no así el oro, la plata o las piedras preciosas. Si el fuego envolviera al oro, la plata y las piedras preciosas, ¿qué saldría? Oro, plata y piedras preciosas. Pero si envolviera el heno, la madera y la hojarasca, ¿qué saldría? Cenizas. Hermanos, muchos a veces estamos construyendo nuestra vida espiritual de esa manera. Y cuando vayamos al tribunal de Cristo, ¿qué va a quedar? Puño de cenizas. Dice que la obra de cada uno por el fuego será probada. Y habla del fino escrutinio del Dios Altísimo. Y ese juicio del tribunal de Cristo es en verdad, es justo y es fiel. Porque Dios es verdadero, es justo y es fiel. Y como dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra papas, cosechará papas, ¿verdad? Lo que el hombre siembre. Y estamos hablando en la vida espiritual, hermano. ¿Cómo está construyendo su vida en Cristo? Y preocúpele esto porque la vida espiritual es un asunto personal con Dios. ¿Está oyendo esto? Y el modelo es Cristo. Cristo es el modelo que desafía a la calidad espiritual. Cristo es ejemplo, es modelo para que usted y yo sigamos sus pisadas, para que hagamos como Él hizo, para que vivamos como Él vivió. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios, versos 13. La obra de cada uno será manifiesta. Yo no solo, ya a simple vista, ¿verdad? Porque a veces los creyentes también a simple vista, ¿no? Y entonces solo imagínate una casa de oro, o tallada en perlas preciosas, o en plata, a la par de una casita de madera, heno o hojarasca. Ya la cosa por sí, a simple vista, marca la diferencia. ¿Sabes? Se ve la diferencia muchas veces entre creyente y creyente. ¿Sí o sí? Sí, se ve la diferencia. Porque se va evidenciando cuánto amas, cuánto te esfuerzas, cuán fiel eres, cuánto te interesa, cuánto te preocupa, cuánto estás dispuesto. Todo eso se va viendo. ¿Cierto? La palabra de Dios dice, para seguir y no quedarme ahí pegado, dice la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué hay? Hay un premio. No lo hagamos por el premio,
Aunque siempre el premio es de motivación, ¿verdad? Pero no lo hagamos por el premio, hagámoslo por agradecimiento a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él, siendo Dios, se despojó, tomó forma de siervo y fue a la cruz cargando tus culpas para que en su persona tu pecado fuera juzgado y castigado, para que usted fuera libre. ¿Está oyendo? Correspondamos, hagámoslo por agradecimiento. Dios quiere que usted le sirva por agradecimiento. Eso dice Hebreos 12:28. Dios quiere que tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios con temor y reverencia. Eso dice Hebreos 12:28. También dice Primera Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Corazones agradecidos, pero un agradecimiento demostrativo, un agradecimiento en acción, un agradecimiento activo, productivo, un agradecimiento que deje huella, que muestre bendición. Debemos buscar eso. Se puede. Yo quiero decirles algo maravilloso, y es que Dios no nos pide nada que no sea posible, porque Él conoce nuestra condición, ¿sí? Conoce nuestras capacidades. Así es que si Él pide algo, es porque se puede. Y si humanamente usted y yo no pudiéramos, nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude. Aún nos ayuda en la oración, porque a veces nos hace un colocho en cómo orar o qué decir. Y dice que Él nos ayuda en nuestra oración. Amén. Él está para ayudarnos. Y además de eso nos dio este libro maravilloso para decirnos por dónde es, cómo hacer, qué conviene, qué agrada a Dios, de qué cosas hay que apartarse. Así que no la tenemos tan difícil, ¿verdad? Estoy predicando el domingo en San Mateo 11:28. El verso 30 dice, ya llegará el momento de esa predicación, porque dice, liviano es mi yugo y ligera es mi carga. La vida cristiana hay algunos que la ponen difícil. ¿Cuándo se pone difícil la vida cristiana? Cuando hay otros intereses que compiten con la vida cristiana. Entonces sí se pone cuesta arriba. ¿Y cómo cuesta? ¿Y qué difícil? ¿Y qué duro? Pero es que va probablemente cargando un cúmulo de cosas que lo que hacen es estorbar a la vida cristiana. Así no se puede. El Señor dice, liviano es mi yugo y ligera es mi carga. ¿Quién tiene razón? ¿Él o nosotros que decimos que qué duro, qué difícil, qué... No pongamos estorbos a nuestra vida espiritual, por favor. Cada quien sabe qué intereses compiten. Y eso lo vemos todos los días. Desde que nos levantamos para orar, hay toda una lucha. Y hay veces que hay intereses que imperan y sacan la oración, ¿sí? O a veces esa misma lucha se da a la hora de leer la Biblia. Y entonces a veces esos intereses se imponen y sacan la Biblia. Y muchas veces esos intereses se imponen y nos sacan del templo. Y muchas veces esos intereses se ponen y nos roban la bendición de servir, de crecer, de aprender. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Dice 1 Corintios 15 y versos 57 y 58, es lo que Dios espera, lo que estamos diciendo ahorita. Todo el capítulo 5 habla de la gloriosa obra de Cristo. Léalo, reléalo, conozca ese capítulo, para que termine en el verso 57 muy agradecido con Dios por lo que Cristo hizo. Amén. Dice el verso 57,
mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y dice el verso 58, así que Dios hizo todo en Cristo. Usted solo le debe agradecimiento a Dios ahora en Cristo. Amados amigos, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay premio, hay galardón, hay recompensa. Procure lo mejor. Nadie premiaría a un trabajador mediocre, perezoso, que llega tarde, que se vive quejando de lo que va haciendo, que va refunfuñando. Mire, le va bien que no le corten el trabajo, ¿verdad? Sí. Pero el premio será para aquel trabajador que se esfuerza, que ama lo que hace, que quiere corresponder a la empresa que le contrató, que quiere agradar a su patrón. Y entonces, no solo el patrón se va a sentir muy contento, sino que si tiene planeado algo al fin de año, de repente usted es uno de los candidatos al premio, ¿verdad? Dios ha determinado premio para los creyentes, pero a esto hay que ponerle alma, vida y corazón. Quiero terminar ese aspecto con un texto, allí en Romanos capítulo 12. Verso 11, apréndalo de memoria y póngalo en práctica. Entre todas las cosas de nuestra vida y de este mundo, de esta tierra, nada requiere mayor diligencia que su vida espiritual y la obra del Señor. Nada. Dice el verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y tiene por contexto anterior el poner los dones y los talentos al servicio del Señor. Usted ya lo leerá todo el capítulo 12. Llama a santidad, llama a obediencia, llama a no tener una visión equivocada de nosotros, llama a entender que somos parte del cuerpo de Cristo, llama a poner los dones y talentos al servicio del Señor. Y el verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Para quienes Dios tiene premio, galardón, recompensa, corona en este caso. Hoy nos toca un punto aparte, pero no podía entrar ahí sin hacer una motivación bien fuerte al desarrollo espiritual, a la dedicación. Y estamos hablando de que Dios tiene coronas para los ganadores de almas. Para los ganadores de almas. ¿Te has ganado a alguien para Cristo? ¿Le predicas el evangelio a otros? Piense eso. Pastor, es que la gente cierra la puerta, no la quiere recibir, pero usted sigue intentándolo, ¿de acuerdo? Hay que seguir intentándolo. Vamos a personalizar esto. Vamos a personalizar esto. ¿Cuánto lo intentaron con usted? Personalicémoslo. ¿Cuánto lo intentaron con usted? Con ese que está al frente, para vergüenza mía lo digo. Pero de los 18 a los 32 años. ¿Por qué no tomé la decisión a los 18? Ya no había nada que explicar, el mensaje era claro, solo faltaba la decisión. ¿Cuántas cosas estorban allí? Y por eso necesitamos seguir orando por los que no han recibido a Cristo. Y por eso necesitamos seguir evangelizando. Amén. Y seguir insistiendo.
sin acosar, porque quiero decir que el acoso evangelístico produce barrera. Y no es tener a alguien constantemente acosándolo, porque lo que vamos a formar es una barrera. ¿Qué hay que hacer, pastor? Oremos mucho por nosotros y por la persona que vamos a hablar. Que Dios prepare ese corazón y que nos dé a nosotros las palabras precisas, preciosas, que pueden tocar ese corazón. ¿Está oyendo? Y como dice el Señor, sean pocas tus palabras. Tampoco es fastidiar a alguien. Porque a veces creemos, y yo sé la intención y el deseo, es que yo sigo así. No, trabajémoslo. Dejémoslo, sigamos orando, y si hay otra oportunidad, volvámosle a hablar. Hagámoslo, por favor. Porque cuántas veces trabajó Dios así con nosotros. Ya le digo, con este que está al frente de los 18 a los 32 años. ¿Está oyendo? ¿Con usted cuánto tiempo? Alguien que tenga... A usted la tuvo más difícil, Rafita. ¿Puedo hablar de usted? Para que si digo algo, él me dio permiso. Porque ese hombre era novierillo. Y entonces un día entró en el templo buscando a la muchacha. Y ahí estaba la suegra. Y la suegra... Y entonces le dijo al pastor la cosa como estaba. Y en vez de tomarlo y llevarlo y evangelizarlo y plantearle, ¿cómo hizo? Lo echó afuera. Pero la misericordia de Dios andaba atrás de usted, sí, más que usted detrás de la muchacha. Dios andaba detrás de usted y hoy está en Cristo para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nos tienen que hablar, que decir? Hay veces a los nuestros, ya no hablando del evangelio, de cualquier otra cosa, hay veces tienen que decirnos, repetirnos, insistirnos. Difíciles. Así es que no se canse de predicar el evangelio, de decirle a las personas que Cristo le ama. Allí hay trataditos, por favor, llevemos tratados. Oremos por esos tratados. No es ir y distribuirlos, no, oremos por los tratados, Señor, que este tratado sea de bendición. Que en las manos que lo ponga, Señor, ese tratado inquiete ese corazón a meditar en lo que allí está. Que el Espíritu Santo, a través de esa enseñanza, lleve ese corazón a tomar la decisión más importante. Oremos por eso. Repartamos esos trataditos en la casa, en el barrio, en el trabajo. Se puede en el trabajo. Yo puedo andar unos trataditos. Un día esto me fui por ahí me topé un poco de gente y ninguno me trató mal, ni no los entregué. Y hagámoslo. Veamos que Dios hace la obra de diferentes formas. Según tengo referencia y testimonio del hermano que ya está con el Señor, Edgar Arias, esa gente alquilaban y se trasladaron de una casa a otra. Y en la repisa de la puerta principal, porque a veces las casas no eran tanto de doble forma, allí en una repisa había una Biblia. Y ese fue el principio de la familia Arias en Cristo. Dios puede usar lo que Él quiera. Solo nosotros tenemos que estar dispuestos como instrumentos en las manos del Señor.
El Señor usará lo que Él quiera usar. No le pongamos pero ni nada. Es una bendición poder servir al Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 126. Este Salmo 126 habla de la lucha, pero también de la perseverancia. No solo habla de la lucha y la perseverancia, sino del resultado también. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas. ¿Qué dice? Con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. Lo dice la palabra del Señor, que nos toca a nosotros creerlo, ponerlo en práctica, ponerlo en práctica. Dios nos está enviando a sembrar la semilla del Evangelio, a llevar el Evangelio a otros. Es difícil por las actitudes, es difícil por los pocos que hacen la tarea, pero habrá cosecha. Y esperemos la cosecha, esperemos la cosecha. Yo vivo orándole al Señor, diciéndole cada día en mis oraciones, Señor, levántate una cosecha para tu gloria. Y trato de pensar en la gente del mundo que están en dolor, en miseria, en tristeza, en guerras, en situaciones, gente en hospitales, en prisiones. Le digo, el Señor toque los corazones. Usa tu iglesia. Y hay veces le he hecho en el paquete, Señor, no te olvides de nuestros familiares. Levántese una cosecha para tu gloria en este último tiempo. Oremos por esto. La iglesia debe orar, porque ese es su objetivo, extender la obra, ganar a otros, predicar a Cristo para que otros vengan a Cristo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero cuán hermoso es leer la última parte. Volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. El Señor promete que va a haber cosecha. No sé si la veremos aquí o la veremos en el cielo. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir la tarea. Voy a terminar con este pasaje allí en Romanos capítulo 1. El compromiso del apóstol Pablo con el Evangelio. Dice la palabra del Señor, verso 15. Así que en cuanto a mí, porque es un compromiso personal, cada creyente por sí debería ser sensible a esa tarea. Alguien un día Dios envió a predicarle el Evangelio a usted, ¿no? Sí. Y Dios quiere que así como la gente hizo con usted, usted haga con los que no conocen a Cristo. Que corresponda de esa manera. Hay gente que sacó el tiempo, que caminó. Han leído ustedes el caso del etíope. Cómo este hombre le dice el Espíritu Santo, Felipe, desciende de Jerusalén a Gaza. Pero para saber lo que allí está sucediendo hay que estudiarse las distancias entre Jerusalén y los demás pueblos. Y resulta que hay alrededor de 80 kilómetros entre Jerusalén y Gaza. Y no hay avión, no hay taxi, burro, mula, o no sé si podía rodear por agua, no sé, no he estudiado esa parte, pero el punto hay 80 kilómetros. ¿Y cuánto se iba a ganar? Habían 1,000, 2,000. No, un hombre. Porque para Dios una alma no tiene precio. Y por eso nosotros debemos predicar a Cristo. Porque Cristo dio su vida por el pecador.
Y este hombre no le replicó al Señor, Señor, que tengo muchas ocupaciones, mire, tengo que hacer un trabajo, tengo que entregar algo, mire, cuando tenga tiempo. No, inmediatamente fue y ganó al etíope para Cristo. Una persona, alguien pudiera decir, no es que se vaya al infierno porque 80 kilómetros, sacar el tiempo, ¿cuánto? A pie, 80 kilómetros, ¿cuánto tiempo implicaría? ¿Ah? Alguien dijo ahí, ¿cuánto tiempo implicaría? 12 horas. 80 kilómetros a pie, 12 horas. La cosa es que este hombre fue y no menospreció a ese hombre, porque este hombre viene a ser un misionero. ¿A dónde? En Etiopía. ¿Está oyendo? Dios tiene las cosas bien trazadas, bien claras. No menosprecie un alma. Si hay que correr, si hay que dejar cosas por ganar a alguien, vale la pena hacerlo. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. Por favor, avergoncémonos del pecado, de las cosas que no están bien, pero del evangelio nunca nos avergoncemos. Avergoncémonos de no predicar el evangelio, pero no del evangelio, porque es por el evangelio que usted está en Cristo. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay premio, hay recompensa, hay galardón, hay corona para los ganadores de almas. Pudieran poner la mirada en la corona, pero mejor pongamos la mirada en las almas. Allá, si Dios determina que hay corona, amén. Pero si no, que yo siempre sea hallado predicando a Cristo. Es el desafío de la iglesia. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.